Ah, en uno de mis devocionales el Señor atrapó mi corazón con una lectura y un personaje y no me soltó. Y lo que en esta noche vamos a compartir con la ayuda del Señor es un tema difícil pero deleitoso. Ni siquiera sé cómo titularle a este mensaje, pero ya usted al final podrá poner el título que considere. Y lo que quiero animarle es, si usted trae cuaderno de notas, si trae una libreta, que tome nota de los pasajes para que lo lea en casa, porque, mire, normalmente leo todos los pasajes, procurando que se entiendan bien, pero el tema de esta noche, si yo leyera todos los pasajes, tardaríamos mucho tiempo. Así que no lo voy a hacer por esa razón. Voy a confiar en que usted ha leído la mayoría de los pasajes, ojalá y así sea. Si no lo ha hecho, entonces toma nota del pasaje, lee en su casa y todavía así, si después de leer los pasajes y de meditar en ellos hay una parte que no entiende, con toda libertad puede preguntarme al final o en la semana, cuando usted guste, y con todo gusto voy a tratar de explicarle más despacio, porque el tema no es sencillo, pero es un tema riquísimo en la Escritura. El tema que algunos han llamado gracia escandalosa, yo prefiero llamarle gracia asombrosa, porque la gracia de Dios, hermanos, es un tema en la Biblia que a veces nos sobrepasa. Cuanto más pensamos en ello, es como sumergirse en un océano de aguas profundas y deliciosas. Así que es el nombre de una persona lo que me llevó allá. Y estoy hablando de Judá. Judá, uno de los hijos de Israel, uno de los hijos de Jacob, porque hay un capítulo en la Biblia que nos habla de Judá y nos trae una historia complicada, que uno preferiría evadir, pero está en las Escrituras por una razón. Y como el apóstol Pablo dijo un día a los hermanos despidiéndose, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, así que normalmente no soy de los que se esconden ante las cosas difíciles, así que ahí estaba el pasaje y no pude evadirlo. Y yo espero que el Señor hable a nuestro corazón lo que Él debe hablar. Porque, insisto, no es un tema sencillo, pero está ahí en las Escrituras. Y creo que es delicioso y que va a bendecir nuestra vida. Así que iremos ahí y luego, pero esa historia de Judá, hermano, nos lleva a otras historias para poder entenderla. Porque si uno lee el capítulo solo, estoy hablando del capítulo 38 de Génesis, que dice Judá y Tamar. Si uno lee solo ese pasaje, le va a ser muy difícil entender. Muy difícil. Entonces tiene que leer la historia de Judá y Tamar, que está ahí a la luz del contexto de toda la Biblia sobre ese asunto que es la gracia asombrosa de Dios. Así que lo que le pido es que ponga su mente en modo, ¿qué modo es? Concentrado, absolutamente concentrado, no se distraiga por nada. Porque vamos a ir por varias vertientes que son necesarias para que podamos entender el asunto. Inicio con el asunto de la genealogía del Señor Jesucristo. Ahora, una de las cosas que la mayoría de los cristianos les son difíciles es cuando decide leer toda la Biblia de principio a fin y se encuentra con las genealogías. ¿Le ha tocado? Porque hay varias genealogías en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y un día uno de los estudiantes del seminario le preguntó a uno de los profesores, pero las genealogías, hermano, las genealogías son aburridas incluso. ¿Qué aprendemos de las genealogías? Y el profesor, que no tenía mucha paciencia ese día, le dijo, ¿no sabes qué se aprende de las genealogías? Aprendemos algo, que todos mueren. Porque dice, y engendró y murió. Y este otro engendró y murió. Hoy añadiré algo,
¿Qué es lo que aprende de las genealogías? Particularmente en este caso la genealogía de Jesús. Y hablo de la ascendencia desde Jesús hacia atrás hasta incluso Adán. Hay otra cosa que aprende de las genealogías y es que Dios en su gracia soberana, Él elige. Él elige quién y elige cuándo. Esos son inalterables de Dios. Igual como usted y yo no elegimos la familia en que nacimos, ni el tiempo, ni el sexo, eso le corresponde solo a Dios. Eso es un inalterable. También Dios en su genealogía, en las genealogías de la ascendencia de Jesús, Él eligió por una razón. Y en esa lista, hermanos, hay improbables que uno dice, pero ¿por qué está este hombre aquí? ¿O por qué está esta mujer aquí? Bueno, hay una razón. Y es la soberanía de Dios. Pero vamos ahí entonces. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1, verso 1 en adelante. Y al final, bueno, al final le diré qué vamos a hacer. Mateo capítulo 1, libro de la genealogía ¿de quién? Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob ¿a quién? A Judá y a sus hermanos. Usted mire lo que sucede aquí. Así como en la Biblia hay un hilo rojo a través de toda la Biblia, un cordón rojo que señala la genealogía de Jesucristo, y por eso, aunque tuvieron muchos hijos, se va guiando por uno de ellos, porque naturalmente que Abraham no solo tuvo a Isaac, tuvo también ¿a quién? A Ismael. Y luego Isaac no solo tuvo a Jacob, tuvo también a Esaú. Y hay quienes tuvieron más hijos, pero siguen por la genealogía hasta llegar al Señor Jesucristo. Bien, sigo leyendo. Versículo 2 fue el que leí. Mire el 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y ahí empieza el problema. Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Quién conoce la historia de Judá y Tamar y Fares? El detalle es que Judá engendró, dice aquí, a Fares, pero lo engendró de Tamar. El asunto es que Tamar no era su esposa, su nuera. Y ahí empiezan los problemas. Y sigo leyendo. Verso 4, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Se acuerda de Booz? Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Ahí están otros focos rojos. Cuando dice que Salmón engendró de Rahab a Booz, estamos avanzando por el linaje sagrado, el linaje de Jesús. Y el detalle con Rahab es que era una mujer ramera, así lo describe la Biblia. Y entonces Salmón de ella engendró a Booz, y Booz después engendró a Obed, pero lo engendró de Ruth, que era moabita, mujer pagana. Probablemente, cuando uno lee esto, hermanos, probablemente pienso yo que por eso cuando Booz conoce a Ruth, no le espanta que sea moabita, ni le preocupa que sea pagana, porque su mamá tiene un pasado muy difícil también y sabe lo que es enfrentar eso. ¿Está viendo los focos rojos en la genealogía? Sigamos leyendo. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Regresaré con ellos un poco más. Y el rey David engendró a Salomón. Pero ahí lo dice claramente, ¿verdad? Alguien que quisiera mantener el linaje santo así puro, quisiera borrar esa frase. Pero qué necesidad hay de poner ahí de la que fue mujer de Urías. Señor, ¿por qué pusiste eso? No debiste ponerlo. Pero Él es Dios y lo puso por algo. Engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. De hecho, hermanos, cuando
Cuando Betsabé se embarazó y nació Salomón, la Biblia dice, al cual amó Jehová. Sigo leyendo. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Y ahí usted sigue avanzando hasta el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Esa es la genealogía de Jesús. Así que regresemos a Judá. Capítulo 38 de Génesis. Vaya conmigo rapidísimo, por favor. Sucede aquí, y no voy a leer todo, hermanos, no es posible, pero aconteció, Génesis 38, en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Ahora, antes de leer todavía, perdóneme, cometí un error aquí con el orden de los pasajes. ¿Quién es Judá? Para ir atrás, es uno de los hijos de Jacob. Judá significa alabanza y no era el primogénito, era el cuarto. Y entonces, ¿pero por qué Judá tiene esa preeminencia? Déjeme decirle algo a algunos antecedentes de Judá. Cuando ya están todos como familia, cuando ya nacieron todos, hay un capítulo en el libro de Génesis donde estaban enojados con José. José era el chiquito, era el consentido de su papá, ¿ok? Y tendré que resistir la tentación de entrar en detalles con eso, pero era el consentido de su papá. José le dio una túnica de colores, ¿se acuerdan? Lo había tenido en su vejez. Y los hermanos aborrecían a José, no le podían hablar pacíficamente. Estoy hablando de Génesis capítulo 37 y esos capítulos usted puede leerlos ahí. Y no lo querían porque José, la Biblia dice que informaba de los malos procederes de ellos al papá. Así que peor todavía. Tenían un problema porque lo quería muchísimo, porque era el consentido. Y tienen otro problema porque no solo es el consentido, pero es muy comunicativo con su papá, de todo lo que hacen mal sus hermanos. Y entonces un día que José va a verlos, ellos dicen, aquí viene el soñador. Y deciden eliminarlo, pero hay uno que intercede. ¿Quién es? No, Rubén. Rubén intercede y lo libra para que no lo maten, entonces lo ponen en un pozo. José se va, usted puede leer eso después, le dije que no podía leer todo. José lo ponen en un pozo y Rubén planea sacarlo de ahí, pero por un rato se distrae, no sé dónde anda Rubén, pero después regresa y cuando regresa sucede que ya lo habían vendido. Pasaron unos ismaelitas y ellos lo vendieron. Y entonces Rubén se asusta y se entristece y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Porque como hijo mayor, él siente la responsabilidad. ¿A quién le va a preguntar el papá? Al hijo mayor. ¿Qué le voy a decir a mi padre? Y está angustiado. De hecho, dice la Biblia que después, años después, cuando se presentan delante de José y no saben qué es José, piensan que es el gobernador de Egipto. Y entonces se ponen las cosas complicadas allá y piensan que van a quedar como esclavos. Rubén les dice, es por nuestros pecados. No les dije yo que no hiciéramos eso con José. ¿Se acuerdan cómo nos gritaba angustiado y Rubén les reclama? Así que Rubén hace lo correcto tratando de librarlo, pero no consigue librarlo. Y entonces eso hace bien, pero hay algo que hace mal Rubén. Entre tanto libró a José, no interviene Judá ahí. Judá no hace nada. Pero hay algo que le quita a Rubén la bendición de la primogenitura. Vaya conmigo, ahora sí, por favor, a el capítulo 42 de Génesis. Génesis 42. Ahorita regresamos con Judá al 38. Génesis 42, 22. ¿Lo ven? Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre.
Y el 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma. ¿Lo ven? Cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Ahora, pero más adelante, pase al capítulo 43, versículos 8 y 9. Hay algo que sucede cuando los hermanos de José regresan a Egipto. Ahora, hicieron dos vueltas narra la Biblia. La primera es para comprar alimento, ¿se acuerdan? Pero José les tiende una trampa y tiene un propósito noble, tiene un propósito correcto. Él quiere saber si ellos, su corazón ha cambiado o no. Y hace en la trampa que traigan a Benjamín. Así que la segunda vez tienen que regresar con Benjamín. Y es ahí donde aparece Judá otra vez. Capítulo 43. ¿Ya lo encontró? Versículos 8 y 9. Cuando le dicen a Jacob que necesitan llevar a Benjamín, verso 8, 43, 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú nuestros niños. Yo te respondo por él. Mire ahí lo que hace Judá. Asume la responsabilidad. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiésemos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Así que lo que hace bien Judá aquí es asumir la responsabilidad. Déjalo que vaya con nosotros, yo te respondo por él. Lo que Judá no sabe es que José tiene otro plan. Y allá las cosas se complican en Egipto. Y José, que todavía no se identifica con ellos, es el gobernador, los atrapa. Y dice que Benjamín se va a quedar porque los hallaron, según esto, robando. Y cuando eso sucede, mire, vaya al capítulo 44, mire lo que hace Judá. Capítulo 44, versículo 30. Aquí José les dice que Benjamín se va a tener que quedar porque los atraparon robando. Capítulo 44, leo el 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y sigue hablando. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, le dije que no iba a ser sencillo. Antes de pasar a lo siguiente, regrese ahora sí conmigo al capítulo 38, por favor. Capítulo 38. Y centrémonos en la historia de Judá, lo que él era antes que empiece a cambiar y a regenerarse. 38 de Génesis. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. ¿Cómo se llamaban los 3 hijos? Onán, Sela. Grábelos. Sigo leyendo. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Es lo que les decía en ocasiones anteriores, que en la elección de la pareja los papás intervenían, tenían un voto mayoritario. Ahora, sigo leyendo. Y el primogénito de Judá, ¿qué dice? Fue malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué le pasó? Jehová le quitó la vida. Muy bien, muere el mayor. ¿Por qué? Porque era malo. El hijo mayor. Y entonces, ¿qué sucede? Verso 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Había esa costumbre. Si un esposo muere,
y no le deja descendencia a la esposa, el pariente más cercano, y en este caso si hay varios hermanos, el mayor de ellos, soltero por supuesto, se debe casar con ella, pero los hijos van a tener el nombre de su hermano, ¿ok? Para que no se pierda su nombre. Y levanta descendencia a tu hermano. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Note los dos hijos mayores de Judá. Uno es malo y Dios le quita la vida. Y cuando le pide al otro que asuma su responsabilidad, también actúa de tal manera que desagradó al Señor y le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo. ¿Pero por qué lo hace? Él le dice que hasta que crezca él y pueda tomarla como esposa, porque es el tercer hijo. Pero ojo aquí, ¿cuántos hijos tenía? 3, así que Sela es el último. Y Judá está ahora con temor. Así que le dice que se quede viuda hasta que crezca su hijo, pero él no tiene esos planes. Porque dijo: no sea que muera también él como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días. Y muchos días, hermanos, son muchos días. No solo habla de días, pero de años. Pasaron muchos días. Y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Así que aquí tiene otro detalle importante. Judá quedó viudo. ¿Ok? Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí que tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. Tanto las viudas eran distinguidas, se vestían de manera especial. Así sucedía antes acá, ¿verdad? Se vestían de manera especial las viudas. Pero no solo las viudas, también las mujeres rameras. Porque dice: se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. O sea, la promesa no se cumplió. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Lo que le digo, se distinguían por su vestimenta. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella y ella concibió de él. Pero él no lo supo, hermano. Luego se levantó y se fue. Y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres en aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí que yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Es decir, él se lavó las manos. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano. Ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Ese fue el primogénito, Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Así que
Ahí cierra el capítulo, hermano. Y uno cuando lo lee, queda como un sabor amargo en la boca, ¿verdad? Pero está ahí. Por eso le digo, cuando lo vi ahí pensé, pero hay una enseñanza aquí. Tiene que haber algo, porque está insertado en el texto sagrado. Y no solo eso, hermano, pero cuando uno sabe que Cristo Jesús vino de la tribu de Judá, y uno lee lo que hizo Judá. Así que aquí por partida doble, miren lo que pasa, desciende de Judá y de Tamar, porque de ahí es que nació Fares. ¿Y qué leyó en Mateo 1? Judá, y luego ¿quién? Fares, y luego los demás. Desconcierta. Por eso le dije, pues, pensé, ¿cómo llamarle a esto? ¿Un pasaje incómodo? Pero luego es cuando Dios empieza a tratar con Judá. Este es capítulo 38. En el capítulo 39 habla de José y la esposa de Potifar. En el capítulo 40 es cuando José interpreta los sueños. Capítulo 41 interpreta el sueño de Faraón. Y capítulo 42 es cuando Judá y sus hermanos vienen a Egipto por alimento. Y en el capítulo 43 está eso. Y donde estábamos hace un rato y vamos a regresar allá es cuando Judá por fin emerge y le dice a su papá, yo te voy a responder por la vida de mi hermano. Y empieza a destacar Judá, mostrando que hay un corazón diferente. Ahora, capítulo 44 de Génesis, versículo 30. Aquí Judá está intercediendo por Benjamín y le dice a José, sin saber que es José, pensando que es el gobernador nada más, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, ¿qué? Morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo, o sea, él, Judá, en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y José, que lo está escuchando, ¿cómo reacciona? Dice el 45:1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a José y a sus hermanos. Entonces se dio, ¿a qué? Llorar a gritos. ¿Por qué llora José? Se da cuenta que sus hermanos cambiaron. Ya no son aquellos que lo vendieron. Son diferentes. Ya no están dispuestos a dejar a Benjamín. Por lo menos Judá ya no quiere hacerlo. Judá no intercedió por él, pero ahora está intercediendo por Benjamín. Y está diciendo, si le damos esta noticia a nuestro padre va a morir. Yo no voy a hacer eso. Tómame a mí en lugar de mi hermano. Y luego aquí José se da a conocer a sus hermanos y esto tiene un final feliz. Pero luego, en la historia, porque sigue avanzando la historia, por eso yo me lamento mucho cuando hay gente que dice, no, yo no leo el Antiguo Testamento. Se pierde tanto. Pero en la historia más adelante llega el punto donde donde Jacob se entera que su hijo José está vivo y entonces viene a Egipto, Faraón lo manda a traer, ¿se acuerda? Viene, se encuentra con su hijo y ellos tienen un reencuentro hermoso. Y al punto que la Biblia dice que a José le tocó cerrar los ojos de su padre cuando él murió. Pero hay un capítulo en la historia de José. José tuvo dos hijos que se llamaron Efraín y Manasés. Y cuando se los trajo a presentar a su papá, Jacob, le pide que los bendiga. Y Jacob los bendice. Pero, ¿se acuerdan? Se los
pone enfrente. Mande. Pone al mayor a su derecha y al menor a la izquierda. Porque en la ceremonia de bendición, la mano derecha iba sobre el primogénito y la mano izquierda sobre el otro. Y como se los acomoda así, lo que hace Jacob es cruzar las manos. Y José se molesta, le dice, no, así no, padre mío, porque él es el primogénito. Y José le dice, lo sé, hijo mío, lo sé, pero él sabe por qué lo está haciendo. Pero le dice algo más. No solo cambia la bendición, pero le dice algo más. Estos hijos, José, son míos. ¿Lo recuerda? Son míos. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 48. No lo leeré todo otra vez por razón del tiempo. 48:13. Mire qué ceremonia tan bonita. Desde el 48:8. Y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José, mire lo que hizo José, lo sacó de entre sus rodillas y ¿qué? Se inclinó a tierra. Era una ceremonia sagrada, la ceremonia de la bendición. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Escuche, grábelo eso, Manasés era el primogénito, pero no le dio la bendición del primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque ese es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y a Manasés. Y puso Efraín, ¿qué? Antes que Manasés. Y dijo, lo que le mencioné hace un rato, le dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Pero permítame encontrar otro versículo. Aquí regrese al 8, por favor. Antes del versículo 8. Capítulo 48, versículo 5. ¿Ya lo encontró? 48:5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, ¿qué dice? Míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado, serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Así que los adopta como si fueran hijos suyos. ¿Sabe por qué? Para que alcancen herencia como hijos, aunque son sus nietos. Guarde ese dato, porque será una pieza importante al final cuando armemos este rompecabezas. ¿Quién era el mayor? El primogénito, Manasés. Y el menor era Efraín.
Pero ¿quién recibió la bendición del primogénito? Efraín, de parte de su padre. De su abuelo, perdón. Pero él los adopta como si fueran suyos. Él dijo, son míos. Los demás eran tuyos, pero estos dos son míos. Por eso usted lee en la Biblia, cuando lee de las tribus de Israel, las 12 tribus, están incluidos Efraín y Manasés. Aunque no son sus hijos, son sus nietos, pero son incluidos como si fueran sus hijos. Ahora, vaya un poco más adelante conmigo, capítulo 49, la bendición de Jacob a sus hijos. Llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir acá, hermano. La bendición que les da no solo es una bendición, pero es una profecía. Porque él está orando por ellos, no lo que sale de su corazón, pero lo que el Espíritu de Dios le ha revelado. No solo está bendiciéndolos, pero está profetizando sobre ellos lo que va a suceder. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Versículo 3. Rubén, ¿tú eres quién? Mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas. Y ojo con esto, ¿qué significa impetuoso como las aguas? ¿Mande? Carácter fuerte, pero algo más tienen las aguas, hermano. Mire, cuando a usted se le viene encima un caballo, por ejemplo, desbocado, hay forma de controlarlo, aunque sea difícil. Cuando a usted se le viene encima, no sé, un mueble o algo más, hay forma de sacarle la vuelta. Pero cuando las aguas se le vienen encima, ¿cómo las controla? No tiene forma. ¿Vio aquel video del tsunami en las Filipinas? ¿Qué podía hacer la gente cuando se vino eso encima? Ninguna cosa. Impetuoso como las aguas, porque las aguas no las puede controlar de ningún modo, hermano. Así era Rubén. Impetuoso como las aguas. Y dice, impetuoso como las aguas. ¿Y qué más dice en el 4? No serás el principal. Lo está desechando de la bendición de la primogenitura. No serás el principal. ¿Por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Claro, eso me trajo más interrogantes. ¿Qué hizo Rubén? Bueno, ahí está más o menos claro. Envileciste, subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Lo que hizo Rubén de maldad fue que se llegó a la concubina de su padre, sabiendo lo que hacía. Así que lo destituyó de la bendición de la primogenitura y dijo, tú no serás el principal, Rubén. El puesto queda vacante. Y no dice ahí, hermanos, quién lo va a ocupar. Pero ojo con la profecía que da sobre Judá. Más adelante, versículo 8. Bueno, leí de Rubén hasta el 4. Mire lo que dice de los demás. El 5. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero. ¿Qué hicieron Simeón y Leví? Bueno, sucede que tenían una hermana, Dina, y de Dina abusó un príncipe de otro pueblo, y entonces nadie dijo nada. Y el papá de este príncipe vino y pidió su mano y todo eso, y ellos fingieron que se la daban y eso, pero les pidieron como requisito que se circuncidaran. Y lo hicieron, ellos dijeron ok, pero nos salimos con las nuestras, se circuncidaron, se organizó la boda y todo eso. Y cuando estaban en su mayor dolor, entonces Simeón y Leví, ellos dos, fueron contra la ciudad y acabaron con todos. Y cuando Jacob se enteró de esto, dijo, me hicieron aborrecible, somos pocos, ¿qué vamos a hacer cuando vengan los demás contra nosotros? Y lo único que Simeón y Leví dijeron, habían de tratar a ellos, a nuestra hermana, como si fuera una ramera. Y se acabó la discusión. Pero eso hicieron Simeón y Leví. Por eso cuando Jacob habla de ellos, dice que ni en mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira
que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Se da cuenta? 8. Aquí habla de Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león. Ahora ve el pasaje anterior, la frase anterior, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Quiénes son los hijos de tu padre? Sus hermanos. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es el cetro? Es la vara que alguien tenía para gobernar, lo que le daba autoridad. No será quitado el cetro o la autoridad de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Sabe a quién se refiere con esta palabra? A Jesús. Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su mano, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Y ahí termina. Luego sigue con Zabulón, y algunos otros, todos los demás, incluidos Efraín y Manasés. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué encuentra aquí? Rubén, el primogénito, es destituido por esa razón. Y no dice quién va a tomar su lugar, pero no dice y sí, porque cuando habla de Judá, te alabarán tus hermanos. No será quitado el cetro de tu mano hasta que venga Jesús. Lo profetiza. ¿Qué tiene Judá? Y es ahí donde regresamos a donde nos habíamos quedado antes, que es capaz de interceder ante el gobernador de Egipto para que no se quede su hermano, y él dice, tómame a mí como siervo, que me quede yo como esclavo en lugar de mi hermano, porque yo no le voy a hacer eso a mi padre. Mire, hermano, tan tremendo esto es. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una bendición en eso. Pero también está el lado contrario, hermano. La Biblia dice, el que maldice al padre o a la madre, ¿qué? Su lámpara se apagará. Hay una maldición sobre quien maldice a su papá y a su mamá. Hace años hay una historia muy triste entre la familia. Un hijo de familia quería apostar, pero apostaba en grande. Y eran carreras de caballos. Y él quería apostar y tenía dinero, pero él quería apostar más. Eran sumas muy grandes. Y le pidió a su mamá y la mamá no quiso prestarle. Y él se enojó con la mamá. Y discutieron. Y entonces fue a las carreras, apostó y su caballo ganó. Y en la euforia de que su caballo ganó, él, que estaba en primera fila, brincó a la pista del gusto tan tremendo, de todo lo que había ganado. Brincó a la pista, pero se le olvidó que venían caballos detrás. El segundo lugar. Y el caballo vino y lo embistió y lo destrozó, le rompió las costillas y lo levantaron con vida, lo llevaron al hospital. Y del hospital nos avisaron y fuimos mi esposa y yo para orar. Y yo entré. Y cuando entré para orar por él, estaba con sondas y estaba inconsciente, estaba sedado. Y estaba su esposa. Su esposa estaba extrañamente tranquila y yo le pregunté, ¿qué dijeron los médicos? Y ella dice, no, ellos dicen que se va a poner bien, solo que está sedado. Estaba muy tranquila. Y entonces le dije, ¿me daría permiso de orar por él? Y ella dijo, sí. Jóvenes, unos no lo sé, o tal vez unos 40 años. Y ella salió. Y cuando salió y yo me acerqué para orar por él, sentía algo dentro de mí muy fuerte, que yo no había sentido antes. Una sensación tan oscura que me es difícil explicarle.
pero oré por él. Y cuando salí y mi esposa y yo regresamos a casa, me dijo, ¿qué piensas? Y yo le dije, este hombre no va a vivir. Él no va a vivir. Y de hecho, poquito después murió. Y eso fue muy triste. Pero después supimos datos de la razón. Si regresó el cassette, él se enojó tanto con su mamá porque no le quiso prestar dinero que la maldijo. Y cuando nos enteramos de eso, después de que él había muerto, pensamos, ¿cómo iba a vivir así? La honra que debemos a nuestros padres, hermanos, funciona en ambos lados. El que honra a su padre y a su madre, le va bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Y qué más dice? Seas de larga vida sobre la tierra. Pero cuando alguien maldice al padre o a su madre, su lámpara se apagará pronto y de mala manera. Así que aquí, hermanos, lo que sucede es que Judá se preocupa por la vida de su padre y por lo que sería su papá, y entonces él ofrece su vida por la vida de su hermano. Y Judá es diferente ahora, y así como Rubén es destituido como primogénito y de las bendiciones, Judá ocupa ese lugar y él es transformado. Y sé que alguien preguntará, ¿y qué con en el capítulo 49 estamos leyendo? ¿Y qué pasó con el capítulo 38? De eso hablamos cuando hablamos de la gracia de Dios, hermano. Es que la gracia de Dios es increíble. No nos pusimos de acuerdo con el grupo, pero yo estaba bendiciendo el nombre de Dios con la letra del canto, Dios que perdona multitud de errores. ¿No es así nuestro Dios con nosotros? Mire, 4 mujeres hay en la ascendencia de Jesús. Rahab, la ramera. Ruth, la moabita, pagana. Tamar, ¿ok? Tamar, que engendra a Fares, y de ahí vino la descendencia de Jesús, pero de su suegro. Y la otra es Betsabé. Betsabé tiene a Salomón, al cual amó Jehová, pero lo tiene del hombre que mandó matar a su esposo. ¿Cómo podría usted explicar que esto esté en el linaje santo, a menos que piense en la abundante e inexplicable gracia de Dios? No hay otra explicación, no hay forma que se pueda entender. Y por eso digo, incluso dice ahí de la que fue mujer de Urías. David engendró a Salomón de Betsabé, la que fue mujer de Urías. Y le voy a añadir algo más, hermano. Ahora voy a decir esto con mucho cuidado, pero lo voy a decir. Probablemente uno de los salmos más conocidos del rey David es el Salmo 51, ¿verdad? Cuando él se arrepiente de lo que hizo con Betsabé. Pero hay un versículo en el Salmo 51 muy fuerte, donde David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Lo recuerda? Ahora, piense bien en esto, hermano. Y esto, lo voy a decir con mucho cuidado. Lo voy a mencionar. Cuando el texto dice, ¿qué versículo es? Es Isaías 51. Perdón, Salmo 51. ¿Mande? Ahí está, gracias, hermano. 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Póngame atención, por favor. ¿Por qué David dice en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre? Cuando un hijo, hermano, nace de un matrimonio,
y conciben. ¿Es pecado? ¿Hay maldad? No. La Biblia dice, honroso es sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Los hijos nacidos en el matrimonio no son pecado. Eso no es maldad. Eso es bendición de Dios. Así que llama la atención que David dice, he aquí en maldad. Incluso note la palabra, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo le dije que ha sido una semana con todo esto para mí y yo empecé a investigar. Y hay una historia. Uno de los historiadores más fidedignos, aparte, que comentan sobre la Biblia, hermano. Y no sé si era cristiano o no, pero era muy fidedigno en las historias. Él escribió un libro que se llama Las guerras de los judíos. Y él era Flavio Josefo. Usted puede leer de él. Hay una de las historias en los libros de Flavio Josefo donde él refiere que corría una historia de la vida de David. A propósito de este pasaje, ¿por qué dice aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre? Había una historia. Usted dirá, ¿no está en la Biblia? Cierto, no está en la Biblia. Puede ser cierta o no, pero lo que se corre en la tradición judía es que David fue un hijo ilegítimo. Es decir, que teniendo a su papá y a su mamá, pero hubo un desliz, Isaí con otra mujer, y entonces cuando sabe que ella se embaraza, entonces no saben qué hacer, pero lo que hace Isaí es tomar al niño cuando nace y llevarlo a casa, porque la otra opción, que ella se quedara con él, ¿sabe lo que pasaba con una mujer que tenía un niño y el niño no tenía una figura paterna? Lo que iba a pasar con Tamar, ¿verdad? El peligro para ella era muy tremendo. ¿Sí? Ella moría. Así que él lo toma y él lo cría como si fuera suyo. Porque de hecho en la descendencia dice que de Isaí vino David. Sí, Isaí es papá de David, cierto. Pero se ha fijado que ni siquiera está el nombre de la mamá, ni en la genealogía, ni en la historia, en los libros de los reyes. No aparece el nombre. Así que cuando uno piensa en ese pasaje, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice, ¿por qué dice David esto? Y siguen los historiadores diciendo, probablemente por eso, cuando Samuel viene y le dice a Isaí, manda a llamar a tus hijos, porque de uno de ellos Dios ha elegido el siguiente rey de Israel, manda a llamar a tus hijos. Y Isaí manda a llamar a todos, menos a David. Desobedeció Isaí, no, manda a llamar a tus hijos. Él hace esta excepción por eso. ¿Por qué David cuando va a la guerra para llevar lonche a sus hermanos, ellos se enojan porque está ahí? ¿Por qué lo menosprecian? Vete a cuidar las ovejas de papá. Ocúpate de eso. Ellos tienen esta molestia con él. Y entonces su papá cuando Sonia le piden que llame a todos, los llama a todos menos a él. Había esta diferencia. Y sabe, hermano, y uno dice, ¿cómo? Y David después reconoce que tiene esta dificultad. ¿Se acuerda cuando se enfrentan cuando hay una historia en la Biblia donde dice que Nabal, este hombre necio, los afrenta a sus pastores? Y entonces David va enojadísimo y va probablemente a destruirlos, pero lo detiene la esposa de Nabal, que se llama Abigail. Ella lo detiene con sabiduría. Ok, David se detiene y reconoce la sabiduría de Abigail, pero no deja de notar que la Biblia dice que ella era una mujer hermosa, porque en el texto lo dice. Y entonces a los días muere Nabal. Dice la Biblia, su corazón quedó como piedra y muere. ¿Y qué hace David? Manda a llamar a Abigail y la convierte en su esposa. David tiene estas luchas. Y cuando escribe el Salmo 51, él se da cuenta cómo está su corazón con estas dificultades. Y él reconoce
En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y desde el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? Mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿De qué está hablando en plural? No solo está hablando del asunto de Betsabé, hermano. Y entonces añade, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es un salmo hermoso de un hombre arrepentido que reconoce que necesita un nuevo corazón. Y Dios, que perdona multitud de errores y que extiende su gracia, como solo Él sabe hacerlo, escucha la oración y lo transforma. ¿De qué estamos hablando? De la asombrosa gracia de nuestro Dios. Y entonces después nace Salomón, al cual amó Jehová. ¿Cuál es el mensaje aquí? La asombrosa gracia divina para limpiar nuestro linaje, nuestros errores y bendecir a nuestras generaciones y a nuestra descendencia, a pesar de todo. Eso es el mensaje de la Biblia. No tendría que extrañarnos, hermanos, porque Dios, nuestro Dios es así. Primero los Corintios 1 dice, de lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y noten eso, busque conmigo por favor, primero los Corintios 1:26. Primero los Corintios 1:26 al 30. No tendría que extrañarnos, porque Dios hace eso frecuentemente, lo ha hecho durante siglos y lo sigue haciendo, mostrando su gracia y tomando de lo más bajo a veces. Primero los Corintios 1:26. ¿Lo encontró? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos que sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Y qué más? Lo vil. Miren la palabra, lo vil del mundo. ¿Y qué más? Lo menospreciado, como David, como muchos de ellos. Escogió Dios. ¿Quién escoge, hermano? Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en tu presencia. Primero los Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Que Dios usa instrumentos débiles y que Él los escoge así, es muy claro en toda la Biblia, hermano. Una muchacha, escúcheme acá, estoy terminando, así que no se distraiga. Una muchacha esclava, que fue llevada cautiva y era criada en la casa de un general del ejército sirio, Naamán. Ella es la que le habla a Naamán y es el instrumento para que él vaya a ver al profeta y Dios haga una obra preciosa en la vida y en la historia de Naamán. ¿Qué usó Dios? Una esclava, una criada, que ni siquiera aparece su nombre en la Biblia. A Dios le ha agradado así en las Escrituras, hermano. Él tomó a Gedeón de una familia pobre, de la tribu de Manasés. Eso dice Jueces, capítulo 6. Usted puede leerlo más adelante, ya no lo voy a leer. ¿De la tribu de quién? ¿Quién era Manasés? El nieto, a quien tomó como su hijo Jacob. Pero él era el primogénito, pero le dieron la bendición a Efraín. Así que cuando Dios llama a Gedeón, dice, pero ¿quién soy yo, Señor, para que tú me llames? De una familia pobre en Israel y descendiente de Manasés. O sea, ni siquiera le dieron la primogenitura. Y de esas familias, de esa descendencia, soy de las familias más pobres de Israel. ¿Cierto? Ni siquiera era hijo, era nieto de Israel. Pero Dios lo tomó. Dios lo eligió. Porque a Dios le agrada así. ¿Por qué hace las cosas así? Porque así le agrada. David fue menospreciado por Goliat y este pequeño adolescente le quitó la vida a pesar que nadie creía en él, ni siquiera su padre. Los discípulos
Cuando Jesús los tomó, la Biblia dice que eran hombres sin letras y del vulgo. Hechos 4:13. ¿Qué significa sin letras y del vulgo? Ignorantes y vulgares. Pero después que los tomó Jesús, fueron transformados, que la gente se asombraba y les llamó cristianos, porque se parecían al Señor. Reconocían que habían estado con Jesús. Jesús también, hermano, de hecho fue menospreciado. Dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. De esos menospreciados, de esos desechados, a Dios le gusta tomar y usar. Por eso, hermano, por eso está la descendencia así. Y a Dios no le dio pena incluirla ahí y que la leyéramos. Pero ve que a veces leemos descuidadamente y hay tanta riqueza ahí. ¿Cuál es la lección aquí? La gracia asombrosa de Dios. A Dios le plació. Y de esa descendencia, hermano, con ¿quiénes eran las mujeres? Rahab, Ruth, Tamar y Betsabé. Y hombres también, como Judá. A Dios le plació que de ahí viniera el Cristo. ¿Qué le hace pensar que a pesar de sus errores y los míos, no podría Dios hacer lo mismo y usarnos y bendecir a nuestra descendencia? Nunca lo dude. Nunca lo dude, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Si Dios lo hizo, hermanos, el inmutable Dios que no cambia, Él lo puede volver a hacer. Y esperamos que lo haga. Yo quiero pedir a los muchachos que vengan al frente y nos dirijan en ese canto y terminemos cantándolo. Porque tiene mucho que ver con el tema. Y mientras ellos pasan, vamos a orar por las ofrendas y bendecirlas, pero hagamos esto sin perder sin que nuestra mente se vaya del tema esta noche, de la asombrosa y preciosa gracia de Dios. Eternamente digno. Dios que perdona multitud de errores, cierto. Dios que en su gracia puede borrar ese pasado tan terrible que tuvimos y usarnos para su gloria y bendecir a nuestra descendencia, hermano. Tuvimos pasado oscuro la mayoría de nosotros, hermano. Errores terribles, errores groseros, faltas, pecados. Pero Dios nos dio una segunda y una tercera oportunidad y nos alcanzó. Eso es la gracia de Dios. Así que aprovechemos la gracia de Dios sobre nuestra vida. Terminemos orando y enseguida usted puede pasar para depositar la ofrenda mientras los muchachos empiezan a cantar, y terminaremos con esa canción que, por cierto, ¿cómo se titula? Digno. Digno, una sola palabra. Póngase de pie, por favor, hermanos. Padre Santo, agradecemos tu gracia soberana. A ti te plació redimir a estos hombres y mujeres. Pero ¿por qué habríamos de asombrarnos, Señor, si también te plació alcanzarnos a nosotros, a pesar de tantas faltas, tantos errores, tantos estilos de vida que te ofendían a ti? Solo queremos decir gracias, Señor, y bendecirte. Y que bendigan las ofrendas que esta noche recogemos en el nombre bendito de Jesús. Amén.